Un gran honor estar con ustedes hoy aquí. Yo milito en el ecologismo social, no solo de Costa Rica, de América Latina. El ecologismo social, por supuesto, que comparte muchas críticas desde de la izquierda al sistema económico imperante, ¿verdad? A diferencia del conservacionismo. Los ecologistas sociales somos muy críticos a los modelos y por eso muchos de ustedes nos vimos en luchas como la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, entre otras. Hoy me pidieron que les compartiera un poco de vista nuestra lucha y les compartiera un poco por qué el ecologismo social de América Latina lucha y trabaja tanto contra los organismos transgénicos. Algunos dicen, pero ¿por qué tanto pleito si esto es simplemente una nueva tecnología? Una tecnología que podría estar a la par de cualquier otra y ser una respuesta al hambre en el mundo. Y también es interesante porque no solo los transgénicos, y adelanto una de las principales conclusiones de esta charla que yo les voy a dar, que los transgénicos son una estrategia y son una herramienta de biocolonización sobre nuestro continente americano, pero esto es muy importante entenderlo porque también hay izquierdas suramericanas como el mismo Correa, que tiene cosas que me gustan mucho, pero también caen en el error de promover los transgénicos. Entonces, por supuesto, ahí encontramos, y tiro de una vez, ¿verdad?, la chinita al aire, porque para eso vine, para compartirlo, o sea, para que hablemos, ¿verdad?, porque el ecologismo social, también somos muy críticos con algunos gobiernos de izquierda que les creen el cuentazo a los transgénicos de que sí son una herramienta para el hambre en el mundo, y que sí son una herramienta, ¿verdad?, que son buenos, son malos. Bueno, voy a empezar un poco contándoles qué es un transgénico, y empezar diciendo, bueno, un organismo genéticamente modificado o un transgénico es un organismo al cual mediante técnicas como la más famosa es disparando micropartículas de tungsteno, transfieren genes que de ninguna forma natural hubieran llegado a él. Cuando hablamos de la agricultura, y hoy me voy a enfocar mucho en el tema de transgénicos en la agricultura, porque hay otras áreas de la ingeniería genética en que a mí no me parece, digamos, tan mala la técnica, digamos, si es para hacer unas bacterias que producen insulina en un bioreactor. Pero cuando hablamos de los alimentos, de las semillas, por supuesto que los ecologistas tenemos una oposición férrea a los transgénicos, y vemos en ellos una gran amenaza. No solo porque los transgénicos no son naturales y tienen una serie de riesgos e impactos sobre la salud humana, sino porque estamos hablando de dos cosas, y esto quiero que les quede muy claro a los presentes. Estamos hablando, por un lado, de nuevas tecnologías en semillas que hacen plantas que la naturaleza jamás hubiera hecho, que expresan proteínas y metabolitos secundarios que nunca estuvieron en nuestra dieta y que tienen impactos ambientales y a la salud humana. Pero aparte de eso, estamos hablando de la convergencia entre organismos que de ninguna forma natural hubieran existido y nuevos sistemas legales como los que fueron impuestos con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La sinergia de estas dos cosas, nuevas tecnologías en semillas y nuevos sistemas legales de semillas, dígase UPOV, Acta 1991, Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, y peor aún, las patentes, estas dos cosas tienen un impacto nefasto sobre los derechos más elementales de los agricultores en el planeta. ¿Por qué? Porque tenemos una historia agrícola de alrededor de 10.000, 9.000, 7.000 años de historia agrícola en el planeta, donde las comunidades campesinas, en una profunda relación de amor y de estudio y de conocimiento con los cultivos que fueron domesticando, nos han heredado un enorme patrimonio, que son las semillas de los pueblos. Semillas que tenemos 10.000 años de comer y que sí son seguras para nuestra salud, y que además carecen de sistemas de patentes, que además no tienen propiedad intelectual bajo la cual una compañía puede tratar a un agricultor como delincuente. Y eso hoy sucede cuando hablamos de la convergencia entre transgénicos y leyes de semillas. Entonces, de entrada, los transgénicos en este momento en el mundo
prácticamente en América Latina son, digamos, el paraíso de la industria transgénica. Y decirles que los transgénicos en toda esta historia agrícola del mundo, que les dije que tiene 10.000, 9.000 años, los transgénicos aparecen ya en el mercado 18 años hacia atrás. Entonces no estoy hablando, ¿verdad?, de las mismas plantas que los agricultores han trabajado, sino estoy hablando de plantas, en este caso principalmente cuando hablamos de transgénicos hablamos digamos de 4 lo que se llama commodity crops, que son lo que mueve mucha economía, que es el maíz transgénico, la soya transgénica, el algodón transgénico y la canola transgénica. Solo estos 4 cultivos representan más del 90% de los transgénicos que hoy en día se venden en el mundo. Por supuesto, hay a nivel experimental un montón de cultivos que están, ¿verdad? Desde un arroz dorado, que sintetiza precursor de vitamina A, hasta una piña arroz que está en Costa Rica a nivel semi-experimental de 17 hectáreas. También en Costa Rica han habido experimentos con bananos transgénicos. Hay muchos trabajos en esta industria. La industria transgénica, entonces, es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Desde que salen los transgénicos, y con ello se permite privatizar el patrimonio genético de la humanidad, se empieza a acelerar algo muy interesante en la historia del comercio y las corporaciones. Se forman los más grandes oligopolios que existen en el planeta. ¿Por qué? Y cuando hablo de oligopolios hablo, por ejemplo, que ahora se empiezan a funcionar compañías como Merck de medicina, con compañías que antes vendían agrotóxicos, semillas, medicinas, incluso la industria petroquímica. Se empiezan a fusionar grandes oligopolios corporativos y en este momento tan solo 10 compañías controlan más del 35% del mercado mundial de semillas, cuando hace 10 años no había ni una sola compañía que manejara más del 1% del mercado mundial de las semillas. Eso es un oligopolio, por no hablar de que esas 10 compañías mueven y controlan más del 80% de cuotas, digamos, de los granos básicos del planeta. Entonces, estos grandes oligopolios corporativos, sobre lo cual podemos estudiar mucho en una página que se llama, y es un grupo, un observatorio internacional del ecologismo internacional que se llama ETC, como decir, etcétera.org. Ahí les recomiendo, yo creo que van a encontrar materiales muy buenos para entender lo que es, por qué estos grandes oligopolios corporativos se dinamizaron y antes compañías como medicinas y semillas no tenían nada que ver en común, pero a través de que ahora se puede privatizar los genes y hacer transgénicos, se empezaron a fusionar. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, se pueden hacer plantas farmagénicas, una planta de maíz que produce antibióticos. Entonces, se empiezan a generar estos grandes oligopolios corporativos y por lo tanto hay que entender que la lucha contra los transgénicos no es una cabezonada de los ecologismos contra una tecnología más. No, es que los transgénicos están promovidos como una estrategia de biocolonizar nuestro continente, el sistema alimentario mundial y además hacer al agricultor, porque no existen transgénicos en este momento que no estén patentados. Hacer un transgénico son cientos de miles de dólares y prácticamente quienes invierten en hacer estos cultivos, pues obviamente quieren su retribución a cambio. Entonces, con el tema de los transgénicos, si empezamos a hablar de los impactos que esto puede tener sobre los derechos de los agricultores, veamos los países donde más se han sembrado. Por ejemplo, solo Estados Unidos y Canadá, que son los países, digamos, que primero pusieron sus territorios para sembrar estos cultivos, como les decía, sobre todo maíz, canola, es lo que más hay en Estados Unidos, y soya. Vemos que tan solo en el año 2014, estos son datos recientes que fueron publicados, la oficina de Monsanto tiene un departamento el cual le permitió ganar cuantiosos millones de dólares en base a más de 200 juicios que han montado sobre agricultores. La cifra de cuánto ganaron no la recuerdo, la tengo en un informe. Eso lo traía yo en una presentación, pero mi compu colapsó. Pero entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que los agricultores ahora ya no solo tienen que enfrentarse con problemas de plagas, de tormentas, de eso, sino que ahora el agricultor vive en un régimen de terror en Estados Unidos y Canadá, porque resulta que estas compañías pueden entrar a los campos agrícolas, tomar muestras de plantas y si encuentran que ese agricultor tiene una planta transgénica no autorizada en su campo, le pueden empezar un proceso de extorsión, el cual al final de cuentas el agricultor prefiere pagar algunas multas antes de empezar a pagar abogados y defenderse. Pero entonces, vale dar un ejemplo, que es el primer ejemplo que sucedió en este momento de agricultores demandados, se llamó Percy Schmeiser. Percy, al igual que otros agricultores, guardaban su semilla para volverla a sembrar todos los años. Semilla de canola. Canola es una oleaginosa parecida a la mostacilla que crece en Cartago, que se produce un aceite que venden aquí en los supermercados venden aceite de canola. Todo esto proviene de la industria transgénica, por supuesto. Entonces, Percy venía guardando su semilla. ¿Y qué pasó con Percy Schmeiser? A la par, empezaron a sembrar cultivos de canola transgénica. La canola transgénica es una planta que fue insertada con genes de una bacteria que hace que, aunque usted eche herbicida, la planta no se muere, porque puede desnaturalizar la toxina que mata las plantas. Entonces, ahí salen, digamos, hay una gran línea, es más, el 75% de los transgénicos que están sembrados en este momento en el mundo a nivel comercial son principalmente para resistir a las aplicaciones de herbicidas. Eso ha tenido un impacto ecológico devastador en países como Argentina, Paraguay, incluso Brasil. El impacto y el incremento de aplicaciones de glufosinato de amonio, que es un herbicida que en un inicio era registrado por Monsanto, ya hay genéricos, y de Brasil importan toneladas de este veneno, ha aumentado las malformaciones y todo esto, pero para no desviarme del tema, es que precisamente ven aquí cómo estas corporaciones tienen interés en venderte la semilla y además el herbicida y acaparar, por supuesto, el mercado que mueve todos estos granos básicos. Entonces, Percy recibió contaminación transgénica. Aquí este es un término que es muy importante que ustedes lo entiendan, porque cuando hablo de contaminación transgénica hablo de que nuestras plantas, nuestro patrimonio agrícola, dígase los maíces bribris o los maíces chorotegas o las canolas de Percy Schmeiser que fueron herencia de sus abuelos y de trabajo de selección de plantas, si se polinizan con un organismo transgénico que la naturaleza nunca hubiera hecho y que tienen genes que adentro de esas plantas están patentados, o sea, genes bajo los cuales hay un monopolio corporativo y si usted quiere sembrar eso tiene que firmar un contrato, resulta que esas plantas pueden polinizar su patrimonio y la siguiente planta ya no es lo que usted tenía, sino es propiedad de la compañía. Y así, en este caso, también les invito a estudiar un documento. España siembra más del 90% de los transgénicos de toda Europa, y en España vamos a darnos cuenta, si buscamos un documento que se llama La coexistencia sigue siendo imposible. Para mí es un documento de Greenpeace España bastante bueno. Para mí no es que sigue siendo, es que nunca va a ser posible coexistir. Esta es una palabra técnica con las cuales las transnacionales de los transgénicos y sus siervos menguados, por ejemplo, del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica, llegan y dicen, es que vamos a poner protocolos de coexistencia, protocolos de bioseguridad, nos dicen. Entonces ponen un montón de estudios en papel y nos dicen, ahora usted va a poder sembrar aquí su maízito transgénico y de este otro lado vamos a sembrar el otro maíz. Pero resulta que tarde o temprano existen cientos de registros en una página que se llama GM Watch, que ahí pueden ver todos los registros de contaminación, como tarde o temprano los transgénicos al final de cuentas terminan polinizando, escapándose de los campos de cultivo y contaminando la cadena alimentaria mundial, ya sea con genes que no los queremos dentro de nuestro patrimonio agrícola, porque para nosotros las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, no son mercancía privatizable. Pero hoy en día, bajo la convergencia de estas dos cosas, dígase, sistemas legales impuestos, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, y por otro lado, estas nuevas tecnologías, se empiezan a establecer y a consolidar